En el vídeo de hoy vamos a ver cómo dar el mate de torre y alfil contra torre. Esta posición ganadora ya la estudió Philidor en 1749 y para ganar hay que hacer unas maniobras muy sutiles que vamos a ver a continuación. Lo primero que tienen que hacer las blancas es conquistar la séptima fila. Por tanto, con la jugada torre c8 jaque, las negras contestan torre d8 y ahora torre c7 las blancas ya han conseguido su objetivo. Ahora son dueñas de la séptima fila. La partida continuaría torre d2, que es la mejor jugada, y ahora las blancas, para forzar el mate, deben forzar a las negras a que pongan su torre bien en la casilla d1, bien en la casilla d3. El resto de casillas están ocupadas, o la casilla torre d8 sería perdedora, porque entonces la torre cambiaría de frente y daría mate por el otro lado. Entonces ahora las blancas hacen una jugada de espera. Torre b7. Pierden un tiempo y obligan a las negras a que se coloquen bien en la casilla d3, bien en la casilla d1. La partida podría continuar torre d1. Una vez que las negras han sido obligadas a colocarse con su torre en una de estas dos casillas, entonces además la torre blanca debe estar a distancia de caballo de nuestro propio rey, es decir, o en c7 o en g7. Si ahora las blancas hicieran torre c7, pues las negras harían torre d2 y estaríamos en las mismas, no habríamos conseguido nada. Por tanto, la jugada es torre g7, cambiando el frente con la torre y obligando a que la torre venga a f1 para defender el mate en la última fila. Y la casilla f1 es equivalente a la d1, es decir, la torre negra está desfavorablemente situada. Si las negras hubieran hecho rey f8, entonces seguiría torre h7, que está amenazando ya mate en h8, única jugada para defender el mate sería torre g1, y entonces ahora las blancas cambian de frente la torre c7, y ahora ya las negras no pueden defenderse con la torre de los mates. Su única opción sería huir con el rey g8. Por supuesto, torre g6 jaque no serviría de nada debido a que las blancas se tapan con alfil f6. Por tanto, después de torre c7, las negras tienen la única opción de huir con el rey a g8. Pero seguiría torre c8 jaque, rey h7, torre h8 jaque, rey g6 y después de torre g8 jaque, las negras pierden rey h5 y torre por g1, las blancas han ganado la torre. Por eso, después de torre g7, la única jugada de las negras es torre f1 para defender el mate en la última fila. Pero ahora las blancas han conseguido que la torre esté en una de las casillas desfavorables. Y ahora empiezan a maniobrar con el alfil. Alfil g3. Gracias a que la torre está en f1, el alfil puede controlar la casilla desde la cual la torre daría jaque a nuestro rey. La partida seguiría con rey f8, luego veremos qué pasa si la torre mueve a f3, pero ahora vamos a seguir la variante si el rey mueve a f8, entonces seguiría torre g4, que está amenazando dar jaque con el alfil, y luego dar mate en g8. Única jugada sería ahora rey e8, para defenderse con la torre del mate en la última fila, pero sigue torre c4, las blancas vuelven a cambiar de frente. La partida continuaría con torre d1 para poder defenderse del mate. En caso de que las negras hubieran hecho rey d8, entonces ahora vemos la importancia de haber colocado la torre a distancia de caballo de nuestro rey. Cuando estaba en g7 dominaba la columna g y ahora domina la columna c y va a impedir que el rey enemigo escape, porque sigue alfil h4 jaque, el rey no puede escapar, tendría que volver a e8 y torre c8 sería jaque mate. Y en caso de que el rey hubiera ido a f8, entonces seguiría alfil e5, las blancas están amenazando mate en la última fila porque el alfil corta la casilla g7, única sería ahora rey g8, pero después de torre h4, el mate en h8 es inevitable. Por tanto, después de torre c4, la mejor jugada para las negras, la que más resiste, es torre d1, para defenderse del mate en la primera fila. Pero entonces ahora sigue alfil h4 y el alfil controla la casilla de jaque de la torre y al mismo tiempo la casilla de 8, que es la que defiende el mate en la última fila. Por tanto, única defensa ahora sería rey f8, pero después de alfil f6 vuelve a amenazar mate en la última fila porque el alfil corta la casilla g7 y después de torre e1 tampoco sería solución rey g8 porque después de torre h4 el mate en h8 es inevitable. Por ejemplo, torre e1 jaque, alfil e5
y el mate en H8 no se puede impedir. Y después de torre E1 jaque, sigue igualmente alfil E5, las blancas se tapan con el alfil, rey G8 que sería jugada única para impedir el mate inmediato, pero después de torre H4 el mate en H8 es inevitable. Vamos a retroceder hasta esta posición en la cual las negras jugaron rey F8, pero vamos a ver ahora qué pasa si las negras jugasen torre F3. Entonces ahora seguiría alfil D6, las blancas controlan la casilla F8 para amenazar mate en G8. El rey no puede escapar por G8 porque seguiría igual torre G8 jaque, y por tanto la única jugada de las negras es torre E3 jaque. A lo que sigue alfil E5, las blancas se tapan, torre F3 que sigue siendo jugada única para evitar el mate, ya que en caso de rey F8 sigue torre H7 y el alfil controla la casilla G3 desde la cual la torre podría venir a defender el mate a la última fila y las blancas ganan. Por eso después de alfil E5 la única jugada sería torre F3, pero ahora las blancas hacen torre E7 jaque, un jaque importante que obliga al rey negro a moverse desfavorablemente y así poder amenazar mate ganando tiempo. Si ahora el rey va a D8, entonces sigue torre B7 y el alfil nuevamente está controlando la casilla desde la cual la torre negra podría venir a defender el mate y las negras no tienen solución. Y en caso de que después de torre E7 las negras jugasen rey F8, entonces seguiría torre C7 que amenaza mate en la última fila, única ahora sería rey G8, pero sigue torre G7, jaque, la torre vuelve dando jaque y como ha ganado tiempo ahora va a poder colaborar con el alfil para quitarle las casillas de jaque a la torre y amenazar mate. Ahora por supuesto rey H8 sería un error porque con torre G3 por ejemplo daríamos jaque a la descubierta y a la siguiente ganamos la torre, por eso después de torre G7 la única jugada es rey F8, pero ahora las blancas hacen torre G4 que impide la escapada del rey y está amenazando alfil D6 para luego dar mate. Por tanto, la única defensa sería rey E8, ya que si hicieran torre E3, entonces seguiría torre H4 y el alfil nuevamente controla la casilla G3 desde la cual la torre podría venir a defender el mate en la última fila. Por tanto, rey E8 es la única defensa, pero ahora viene alfil F4 y el alfil controla la casilla de jaque de la torre, al mismo tiempo intercepta la acción de la torre para que no pueda defender el mate en la última fila que se está amenazando. Única defensa sería rey F8, pero entonces sigue alfil D6 jaque, rey E8 y después de torre G8 jaque, torre F8 y torre por F8 jaque mate. Espero que hayas aprendido esta técnica algo complicada, a partir de la cual podrás dar mate en esta posición tan favorable. Con un poco de práctica verás que llegas a dominar. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.